noches a todos. Gracias por... Uy, buenas noches a todos. Gracias por unirse al Ateneo. Vamos a charlar, actualizar enfermedad cardiovascular en la mujer y vamos a dejar una segunda parte. Voy a dividir la charla en dos. Una segunda parte para revisar a quiénes le indicamos hoy terapéutica de reemplazo hormonal en vistas de que se revisó todo esto y la FDA hizo un retiro de la caja negra de algo que estaba prohibido, bloqueado, así que vamos a revisar qué deberíamos hacer hoy o acompañar en qué decisión. Bueno, lo primero es algunos supuestos respecto a la mujer y a enfermedad cardiovascular de la mujer. Los supuestos son que la enfermedad cardiovascular es patrimonio del hombre, que los factores de riesgo son los mismos en hombres y mujeres y los afectan de la misma manera, que los síntomas de la enfermedad coronaria son iguales en hombres y mujeres y que las mujeres probablemente reciban igual tratamiento que los hombres. Eso es lo que todos suponemos o que en general colectivamente deberíamos pensar, pero la realidad es muy diferente. La realidad es que mueren más mujeres que hombres de enfermedad cardiovascular cada año y esto ocurre hace décadas. Probablemente hace más de 25 años mueren más mujeres que hombres cada año, también en nuestro país, de causa cardiovascular. Lo segundo es que hay factores de riesgo específicos de la mujer, propios de la mujer que el hombre no tiene, que los factores de riesgo tienen distinta severidad en hombres y mujeres, que los síntomas cardiovasculares en mujeres suelen ser diferentes, probablemente atípicos, mucho más de disnea, me siento floja o siento algo raro, no son el síntoma típico que conocemos como opresión precordial centroesternal, que es lo característico del hombre. Algo muy importante es que las mujeres son tratadas diferentes que los hombres. Por ejemplo, cuando un varón entra a una guardia con un dolor precordial o similar, lo primero que rápidamente todos hacen es un electrocardiograma. En cambio, cuando una mujer entra con síntomas parecidos a eso, probablemente se va a ir de la guardia sin recibir un electrocardiograma, o sea, cosas tan dispares como esta. Las mujeres entonces son claramente tratadas diferente que los hombres y finalmente el pronóstico de la mujer con enfermedad cardiovascular es peor. Tal vez por varias de estas cosas que mencionamos, el pronóstico de la mujer suele ser peor a igualdad, digamos, a igualdad de tamaño del infarto, la mujer evoluciona a veces hasta doble o triple peor, o sea, un montón de más riesgo, ¿no? Algunos números de riesgo cardiovascular en la mujer recientes. Estos son cifras del 2022 en Argentina. La muerte cardiovascular ese año fue de 99.454, muerte de causa solo cardiovascular, hombres y mujeres. La mortalidad cardiovascular por género fue de casi 52% en mujeres y alrededor de 48% en hombres. La mortalidad en hombres se incrementó 6% interanual y en mujeres se incrementó 8,4 interanual, o sea que va en alza el tema del riesgo y mortalidad en la mujer. La causa de muerte cardiovascular en los hombres es básicamente, predominantemente enfermedad coronaria, contrariamente en las mujeres es predominantemente ACV e insuficiencia cardíaca con función preservada, o sea, las causas son desbalanceadas, predominando en mujeres ACV e insuficiencia cardíaca como predominantes. Lo interesante es que 1 de cada 3 mujeres muere de causa cardiovascular en todo el mundo. O sea, es la primera causa de mortalidad en todo el mundo para la mujer. Y esto ocurre en Argentina y ocurre en el mundo en general, en países desarrollados y en países en vías de desarrollo. O sea, la mujer muere más de causa cardiovascular cada año en forma mundial que el hombre. Cifras nuestras, desde el área de corazón y mujer, hicimos hace ya varios años una encuesta a 600 mujeres en CABA y en AMBA, y les preguntábamos un montón de preguntas, eran 12 o 14 preguntas, y esta pregunta, nada más para que tengan idea, se les preguntaba cuál es, en su opinión, el principal problema de salud que tienen las mujeres,
Y las mujeres dijeron cáncer de mama a la cabeza, estrés como segunda causa, cáncer en general como tercera y la enfermedad cardiovascular aparece como la cuarta causa, cuando en realidad es la primera causa de mortalidad en Argentina también. Y algo bastante claro con respecto al cáncer de mama, el cáncer de mama es muy prevalente, es poco asesino, es muy frecuente, pero explica pocas muertes del total de la mortalidad femenina. Por ejemplo, en esas mismas cifras del 2022, contra más de 48.000 defunciones de causa cardiovascular, hubo 6.000 por cáncer de mama. Esta relación 8-1 se mantiene año a año. O sea, una de cada 3 mujeres muere de causa cardiovascular y una de cada 25 mujeres muere de cáncer de mama. El cáncer de mama es muy frecuente y poco mortal, digamos. Algunas cosas para que revisemos. Factores de riesgo clásicos en cuanto a cómo afectan a la mujer en forma diferencial que al hombre. Bueno, seguramente esto les ha pasado en el consultorio. Yo que estoy atenta con esto me pasa mucho. En la premenopausia, el 100% de las mujeres somos normohipotensas, o sea, prácticamente todas las mujeres tienen relatos de la presión bajísima, yo soy de presión ultra baja, me daban cosas para subirme la presión, etcétera. El 100% de las mujeres en etapa fértil. Contrariamente a eso, en la transición a la menopausia empieza un incremento de la presión arterial, de modo tal que por arriba de los 65 años, en algunas cohortes, más de la mitad de las mujeres son hipertensas. O sea que uno contrasta con el tema de que le tomás la presión a una mujer, la mujer le decís que tiene 142/90 y te responde extrañada, no, no, eso es imposible, debe estar mal, si yo soy de presión baja. Entonces, se les explica que el 100% de las mujeres somos de presión baja en la etapa fértil, premenopáusica, pero más de la mitad somos de presión alta en etapas tardías. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, muchas veces hay una línea de hipertensión familiar. Por ejemplo, la línea materna eran todos hipertensos y la línea paterna no, lo cual en general otorga el doble de riesgo a la mujer de ser en algún momento hipertensa. Y cuando las dos líneas están comprometidas, es más del doble, cerca del triple riesgo de desarrollar hipertensión en algún momento. Y es muy frecuente que la mamá de esa mujer que uno está viendo fue hipertensa y probablemente la abuela de esa mujer fue hipertensa, pero esa mujer no tiene idea que ella, que fue toda la vida de presión baja, ahora podría llegar a ser hipertensa. Yo cuando noto que todo esto no está y todavía no es hipertensa, siempre les digo, bueno, una o dos veces, bueno, los Gabrieles saben un montón de esto, una o dos veces por año chequea la presión para saber que todavía no, y recomendaciones de cómo tratar de evitar o posponer con respecto a lo salado, al peso corporal, a la dieta, al tipo de dieta, al ejercicio. Otro tema, más allá de la presión, dislipidemia en la mujer, lo más característico es que hay aumentos claros en la menopausia de tanto el LDL como la LPA. Dejando de lado el HDL, que al descender, en general en la mujer en la menopausia, desbalancea el índice de Friedwald y el LDL se muestra más alto, hay un incremento real de LDL y LPA. Esto en general ocurre tanto en el embarazo como en la menopausia. Así que sepan que, como ya sabemos, nacemos con el colesterol LDL más bajo que vamos a tener y todo el tiempo sube suavemente, pero en la transición a la menopausia se empina más y sube notoriamente LDL y LPA, y muchas veces es otro motivo de extrañeza de la mujer, que si yo no tenía nunca el colesterol alto. Así que algunos aspectos de esto. Voy a enfatizar nada más el tema de la LPA porque es muy frecuente en la mujer y hay estudios que ya nos muestran cómo caracteriza muchísimo el riesgo en la mujer en estos ejes en donde está graficado riesgo cardiovascular en función del incremento del ApoB. Si el LDL se mueve en este tipo de recta, o sea, cuando va incrementándose el ApoB y aumenta entonces la concentración de ApoB en el LDL, el riesgo cardiovascular sube. Esto le pasa al mismo ApoB si está contenido en remanentes de triglicéridos.
4 veces más heterogénico que el ApoB del LDL. Y esto es lo que pasa con el LPA y que es muy frecuente en la mujer, 6 a 7 veces más heterogénico que el LDL. O sea, siempre estamos hablando de ApoB, pero cuando el ApoB está contenido en una partícula de LPA, es 6 veces más heterogénico que el LDL. Esto confronta o contrasta con la abundancia de las partículas. Dijimos que la más heterogénica era LPA, le sigue remanente de triglicéridos y la menos heterogénica es LDL, pero contrariamente, la más abundante por mucho es el LDL. O sea que la contribución al riesgo va a tener este balance entre cuánta agresividad o heterogenicidad tiene cada partícula y qué abundancia tiene en cada individuo. De manera tal que, por ejemplo, imaginemos esta mujer con un LDL en verde clarito, supongamos, y acá tenemos los remanentes en verde oscuro y el LPA, supongamos que es importante, 150 nanomoles por litro de LPA, está aumentado al doble del máximo. O sea, en alguien con LPA aumentado, igual la contribución al riesgo, cuando es ponderado teniendo en cuenta la cantidad o abundancia de partículas, la contribución en este caso es por partes iguales. Para recordar nada más, porque en la mujer es muy importante, las cifras que son normales de LPA, las tenemos acá a la izquierda, menos de 75 nanomoles por litro es un valor normal o menos de 30 miligramos por decilitro. Partículas nanomoles por litro, masa miligramos decilitro. Y es alto, claramente alto, por arriba de 125 nanomoles y por arriba de 50 miligramos. Entonces, sabiendo esto, tenemos que conocer que más o menos un 20% y más aún, hay cohortes con hasta 30% de mujeres tienen LPA aumentada y a su vez la LPA se incrementa en el embarazo y en la transición al climaterio, a la menopausia. Y este es un calculador que salió este año, muy interesante, de cómo ponderar el riesgo de ApoB. Y esto es particularmente útil cuando la persona tiene LPA alta, y esto es muy propio de la mujer. Por ejemplo, una mujer que tiene triglicéridos de 140 miligramos de decilitro y tiene una LPA altísima de 380 nanomoles por litro y una ApoB que es casi normal, razonable, de 70 miligramos por decilitro. Imaginen que el LDL en esta mujer rondaría los 70 u 80 miligramos por decilitro y todos diríamos que está más o menos bien si no conocemos su LPA. Cuando vemos la proporción de partículas que están representadas en esta mujer, entonces es claramente predominante el LDL y acá tenemos el LPA que es muy, muy alto, pero a pesar de ser muy alto, el predominio de LDL es tan grande que lo supera con creces. ¿Y cómo contribuyen al riesgo? Contribuyen casi parejo, casi más acá abajo, casi más contribuye el LPA. Entonces, cuando hablamos de riesgo ponderado, acá a la izquierda, arriba, el riesgo ponderado determina que por el LPA que está aumentado, ese ApoB que era de 70 en realidad pesa o impacta como si fuera de 152 miligramos por decilitro, que es parecido a pensar en un LDL de 200 miligramos por decilitro. Concretamente, en esta mujer teníamos un LPA alto que tal vez ni lo conocíamos y teníamos un LDL que no imaginábamos, normal, 70, 80, cuando en realidad su ponderado de riesgo es cercano a 200 miligramos decilitro de LDL. Para esto sirve todo este tipo de ecuaciones que permiten integrar en el riesgo la LPA. ¿Y por qué es tan importante en la mujer? Este es el estudio de salud de las mujeres, con más de 27.000 mujeres con LPA y más de 23.000 datos de información genética con seguimiento de casi 30 años, que mostró que el incremento de riesgo de enfermedad cardiovascular aparece ya en LPA de mayor de 30, o sea, apenas mayor a normal, que mujeres con LPA mayor de 120 miligramos, o sea, un percentilo altísimo, es 4 veces el valor normal, tienen un riesgo de 1,54 mayor odds de enfermedad cardiovascular y 1,8
de enfermedad coronaria, o sea, tienen muchísimo riesgo aunque tengan solo LPA. Y recordar que LPA aumenta en embarazo y menopausia. Sabemos que el LPA es bastante estable en la vida. Hoy hay estudios que nos muestran que hay variabilidad incluso entre dos dosajes. Predominantemente cuando el LPA es mediano o alto, podemos repetir un dosaje para establecer si realmente es ese valor. Si es una LPA muy normal, no hace falta, pero recordar esto del embarazo y la menopausia, que en general uno no lo tiene tan claro. En este estudio de salud de las mujeres se midieron LDL, los tres marcadores que habría que hacer en la mujer para riesgo cardiovascular: LDL, LPA y proteína C reactiva ultrasensible, que predijo a 30 años. Cada uno de ellos mostró una predicción muy importante, y lo otro es que cuando los tres están elevados, el riesgo incrementa muchísimo. O sea, tener en cuenta estos tres elementos: LDL, LPA y PCR para predicción de riesgo en la mujer. Y recordar que el LPA, sobre todo, estenosis aórtica, enfermedad arterial periférica y mucho enfermedad coronaria, y eso es lo que vemos en la mujer con hiper-LPA. Otras diferencias de factores de riesgo: ya nombramos lo de la hipertensión y cómo cambian la transición al climaterio, nombramos LDL y LPA. La diabetes incrementa más el riesgo en la mujer, más riesgo cardiovascular en la mujer que en el hombre. La obesidad, hay mayor prevalencia de adiposo disfuncional en la mujer que en el hombre, y el incremento de riesgo es algo mayor también. Todo lo que es inflamación, como todos sabemos, las enfermedades inflamatorias crónicas son muy frecuentes en la mujer. Inflamación es más lesiva, más potente como riesgo en la mujer que en el varón, y la migraña, como dato que está asociado a disfunción endotelial, es más frecuente en la mujer. A su vez, hay factores de riesgo únicos. Desde ya, factores como infertilidad o síndrome de ovario poliquístico, que ahora cambió su nomenclatura, menopausia, endometriosis, o sea, factores absolutamente propios de la mujer. Y además hay factores claves asociados al embarazo. Antes decíamos que todo lo que ocurría en el embarazo, bueno, es porque estaba embarazada y tenía un estrés adicional, es como una prueba de esfuerzo, el embarazo, etcétera, que lo es un desafío para la mujer. Hoy por hoy sabemos que más allá de ser importante en el embarazo, cualquier dato gestacional de riesgo tiene un impacto, no solo en el futuro, en la probabilidad de tener ese factor en la mujer luego de la gestación, sino en el riesgo cardiovascular en general. Por ejemplo, diabetes arriba gestacional multiplica por 7. Cuando la persona tuvo diabetes en una gestación, multiplica por 7 el riesgo de tener diabetes en el futuro, y multiplica por 2,5 veces el riesgo de un evento cardiovascular futuro. Y abajo, preeclampsia y parto pretérmino multiplica por 8 el riesgo de muerte cardiovascular. O sea, son factores que tenemos que sopesar. Por eso en el interrogatorio es muy importante si la mujer tuvo hipertensión gestacional, preeclampsia, eclampsia, diabetes, partos a pretérmino, bajo peso o alto peso. Empezando desde la derecha, todo lo que la mujer tiene como fenotipos adversos asociados al embarazo: edad mayor de 35 años, antecedentes familiares, todo lo proinflamatorio, LDL y LPA que aumentan, hipertensión, y después todo lo que puede presentarse cerca del parto: parto prematuro, preeclampsia, eclampsia, diabetes. Y finalmente, determina un incremento de riesgo cardiovascular en las siguientes décadas, no solo en la gestación. Así que es clave que una mujer, que relevemos estos datos y los tengamos claros a la hora de definir el riesgo cardiovascular a futuro. Y hay como algún detalle nada más para mencionar: impacto diferencial de factores de riesgo y de estrategias de reducción de riesgo entre hombres y mujeres. El tabaco es más lesivo, más dañino, arriba a la izquierda, para la mujer que para el hombre, y las alteraciones del sueño son más dañinas para la mujer que para el hombre, pero contrariamente hay mayor beneficio de los programas de ejercicio en términos de mortalidad cardiovascular y riesgo cardiovascular en mujeres, y hay mayor beneficio por dieta saludable en mujeres que en hombres. O sea, el concepto, el mensaje es
que hay factores de riesgo clásicos que se comportan distinto en hombres y mujeres, hay factores de riesgo propios de la mujer, hay factores de riesgo asociados al embarazo y hay un impacto diferencial tanto de algunos factores como de algunas estrategias que apuntan a mejorar o a reducir el riesgo. A su vez, hay fenotipos femeninos de presentación cardiovascular que son solo femeninos y están muchos de ellos, algunos de ellos ligados al embarazo y periparto y otros no. Disección coronaria espontánea es frecuente, es casi patrimonio de la mujer, 5 o 6-1, y no tiene que ver con factores de riesgo clásicos, se da en general en mujeres de 40 y pico a 50 y pico de años y puede volver a repetirse desafortunadamente y no mejora con stents, o sea, es un cuadro bastante sorprendente para una mujer. La miocardiopatía periparto desde ya que es propia de la mujer y puede estar antes o después o separarse bastante del parto, y todo lo que es minoca, inoca y cuadros de angina microvascular, y todo lo que hace a angina con coronarias normales o infarto con coronarias normales es 5-6-1 en mujeres que en hombres. O sea, la mujer a su vez tiene algunas cosas en las cuales lleva ventaja o desventaja en términos de tener este tipo de apariciones. Si uno tiene en cuenta las etapas de la mujer y los factores de riesgo, yo puse en negrita, en niñez y adolescencia, el tema, ¿qué pesa en cada etapa? Ganancia de peso, sedentarismo y dieta inadecuada. Actualmente con las niñas todo el tema de pantallas, cosas adictivas, dieta inadecuada, peso. En la etapa reproductiva, tema de obesidad, todo lo ligado al embarazo, preeclampsia, diabetes gestacional, anticonceptivos, aumento de LDL y LPA asociada al embarazo. En mitad de la vida, ganancia de peso, inicio en general, debut de la hipertensión arterial, y muchas veces la mujer no sabe, porque la historia de la mujer es que ella nunca sabe que puede tener riesgo cardiovascular, la familia de ella tampoco sabe, los médicos que la reciben en la guardia tampoco saben y nadie sabe. Entonces todo eso lleva a menores estrategias de todo tipo, menor indicación de estatinas, menor chequeo cardiovascular, menor más tiempo hasta tratar algo, por ejemplo, un infarto, menor utilización de stents, cateterismos y estrategias invasivas, menor indicación de rehabilitación cardiovascular. O sea, la mujer va teniendo en las distintas instancias menor cantidad de todas las estrategias preventivas o terapéuticas respecto al hombre. O sea, hay un sesgo muy fuerte con respecto a eso. Bueno, seguro todos saben, pero hay todo un movimiento de Go Red for Women del Colegio Americano apoyando todo esto de estar en rojo, mujer en rojo, y estar atentos a no infraestimar el riesgo en la mujer. Finalmente, en la posmenopausia, el último, ganancia de peso, las que no iniciaron la hipertensión suelen iniciarlo ahí, reducción de ejercicio, sedentarismo, y sigue subiendo el LDL y el LPA. A la izquierda, los factores entonces durante toda la vida de la mujer, clásicos, únicos de la mujer, asociados al embarazo, más todo esto que hablamos de demoras y diferencias socioculturales que hacen que la salud cardiovascular en la mujer tenga diferencias con la del varón, tanto por diferencias anatómicas como de mecanismos diferentes de enfermedad cardiovascular, todo esto de los sesgos y desventajas de la mujer, que genera tiempos tardíos, insuficiente alerta y pocas estrategias preventivas y de tratamiento. ¿Qué números se esperan en la mujer? En la primera columna, 2025, y en el 2050, lo esperable pareciera es que va a subir la hipertensión, la diabetes, todo sube. Obesidad en adultas, ACV y cardiovascular de 11% a 15%, enfermedad coronaria, incluso obesidad en niñas abajo. ACV se incrementa 50%, fibrilación auricular, o sea, la mayoría de los elementos indicadores, de los factores y de las patologías están en aumento y es esperable que suban muchísimo hacia el 2050. Si graficamos la mortalidad de los hombres,
y la mortalidad de las mujeres junto a la de los hombres. Es cierto que la mujer tiene permanentemente durante la etapa fértil todo el tiempo un carril de claro menor riesgo, pero luego su riesgo se incrementa por todas estas cosas que mencionamos, de modo tal que al final cruza y excede, llegando más tarde, o sea, la mujer muere más añosa, 8 o 10 años más tarde arriba a un carril de riesgo, pero le gana en este carril. Y las causas de peor evolución en la mujer son algunas de las que mencionamos. Por un lado, los síntomas atípicos, esto de que la mujer cuando es interrogada después del infarto dice, no, yo me sentía como floja, sin ganas o cansada, síntomas más como más flu. La falta de alarma, tanto de la mujer como de la familia, como de los médicos, que hacen retraso diagnóstico y demora en tratamientos. Hay un tema con los scores de riesgo, si bien no los usamos mucho, cuando ustedes lo aplican, todos los scores infraestiman el riesgo en la mujer, o sea, aún mujeres con muchísima carga de riesgo terminan con un score que infraestima su riesgo respecto a la realidad. La mujer suele llegar más grande, de mayor edad y más comórbida, o sea que todo esto contribuye a una peor evolución en la mujer a igualdad de patología. Es claro que frente a esto tenemos que ser súper activos. Es muy importante todo lo que hagamos de búsqueda de ateromatosis subclínica porque reclasifica muchísimo el riesgo y particularmente en la mujer. Nosotros usamos nada de score de calcio, pero tenemos una calidad de ultrasonido superlativa, así que chequemos desde el punto de vista de ultrasonido, carótidas, aorta abdominal y arterias de miembros inferiores, sobre todo femoral, que es muy prevalente, reclasifica mucho el riesgo. Y recordemos el tema de la tríada de marcadores que predicen fuertemente el riesgo en la mujer, LDL, LPA y PCR ultrasensible para definir el riesgo de determinada mujer. En esta hora, esta segunda parte, que es más corta, nada más voy a tratar de actualizar qué hacemos con el tema de la terapia de reemplazo hormonal. Y la pregunta que dispara esto es, ya que la mujer tenía menos riesgo en la etapa fértil, mientras la mujer cicla, etcétera, la prolongación de los niveles hormonales más altos podría tener a la mujer en menor riesgo. O sea, esto fue una interrogante desde hace muchísimos años. Y les voy a hacer un poco de historia para que tengamos idea cómo arranca el tema de la terapéutica de reemplazo hormonal. Acá, bueno, está en el grupo el doctor Gabriel Micali, que también se introdujo muchísimo en este tema y me ayudó muchísimo con papers y con toda la actualización. Partimos de la base que en los 90 había estudios observacionales como el estudio de las enfermeras, estudio enorme de prácticamente 30.000 enfermeras, que mostraba que permitía, estudio observacional, pareció mostrar que las enfermeras que tenían terapia de reemplazo hormonal evolucionaban mejor clínicamente, con menos riesgo cardiovascular, con menos eventos. Este estudio también arrojó algunas hipótesis que después no se validaron, como por ejemplo que las vitaminas eran protectoras o ese tipo que algunos suplementos eran protectores. En realidad después cuando se hacen los estudios, estos estudios observacionales son la fuente de generación de hipótesis que después requiere desde ya estudios bien diseñados, controlados, randomizados, como todos sabemos, donde chequeemos a fondo si eso que apareció en el estudio observacional, finalmente resiste la prueba contra placebo, etcétera. Así que estos primeros estudios mostraban positivo. Pareció que la terapéutica de reemplazo hormonal era positiva. Eso dispara dos estudios. Uno primero que se llama HERS, que miren cuándo se hizo, antes del 2000. El estudio HERS incluyó casi 3.000 mujeres en prevención secundaria. Ese estudio mostró que las mujeres incorporadas al estudio HERS que recibían terapéutica de reemplazo hormonal versus placebo evolucionaban peor, con más riesgo cardiovascular. O sea, el estudio HERS fue negativo y dijo, si tenés enfermedad cardiovascular, no tenés que recibir terapéutica de reemplazo hormonal. Desde ya que estamos hablando de momentos muy
previos a la actualidad, donde la terapéutica de reemplazo hormonal era diferente, donde las estrategias preventivas, las estatinas estaban comenzando, o sea, estamos hablando de una foto muy antigua, pero bueno, esta es la evidencia. HERS fue negativo. El estudio WI es un estudio enorme, gigante, que nació a la par de HERS, HERS en prevención secundaria y WI en prevención primaria. También fue negativo. Para que tengan idea, globalmente fue negativo. El estudio WI fue pautado para un seguimiento a 8,5 años. Incorporó más de 27.000 mujeres posmenopáusicas. Las mujeres tenían un rango de edad muy grande. Arrancaba en los 50 años y llegaba hasta casi los 80, y tenía dos grandes ramas: estrógeno y progesterona, que tuvo 16.600 mujeres, y estrógeno solo 10.700 mujeres. El de estrógenos y progesterona se detuvo, en vez de esperar a los 8,5 años como fue pautado, se detuvo anticipadamente a los 5,2 años por exceso de riesgo. Exceso de riesgo de tromboembolismo, de trombosis venosa profunda, de tromboembolismo de pulmón, de ACV, de algunos eventos coronarios y de cáncer de mama invasivo. En cambio, el estudio, la rama de estrógeno solo, ¿cuándo dábamos estrógeno y progesterona y cuándo estrógeno solo? Estrógeno y progesterona eran las mujeres con útero, que tuvieran útero al momento del WI, del inicio del WI, y estrógeno solo si la mujer tenía histerectomía por alguna razón, podía ir con estrógeno solo, porque la progesterona se adiciona en forma oral al estrógeno para evitar un exceso de riesgo del estrógeno solo como cáncer de endometrio, o sea, como iniciador o facilitador de cáncer de endometrio. Entonces, concretamente, estrógeno y progesterona se detuvo anticipadamente por exceso de riesgo, y estrógeno solo estuvo 2 años más porque tuvo algo más de riesgos balanceados. El WI en su conjunto fue tomado como negativo. Y claro, después de naciendo de los estudios observacionales, la hipótesis fue por tierra en prevención secundaria y fue por tierra en prevención primaria. Esto puso en la caja negra de la FDA y las agencias regulatorias, FDA y EMA, lo que sería terapéutica de reemplazo hormonal. O sea, por muchísimos años no se recomendó y no se inició y no se continuaba. Cuando la mujer venía, se desaconsejaba la terapéutica de reemplazo hormonal en base a HERS y a WI. En estos últimos años aparecieron un par de estudios. El estudio KIPS incorporó 727 mujeres. Las mujeres eran todas en prevención primaria, y el punto final era un punto final subrogado de espesor de íntima media, carotidia, que es un subrogado que, bueno, no fue muy inteligente o muy feliz la elección, porque finalmente el KIPS lo que dio es que las personas con terapéutica de reemplazo hormonal versus placebo no incrementaban en forma diferencial o en exceso el espesor de íntima media respecto a placebo. El KIPS diría yo que le pondría un intermedio, no fue contundente, pocos cientos de mujeres con un punto final medio blando. Después hubo un seguimiento a largo plazo del estudio WI. A 13 años se siguieron las personas, y fue el primer elemento que dio la idea de que podía haber algo en donde la terapéutica sí sirviera. Acá en este gráfico, arriba pongo estrógeno solo y abajo estrógenos y progesterona. Beneficios y riesgos en mujeres. En el estrato de 50 a 59 años de ambos esquemas usados en el WI. En total, las mujeres de 50 a 59 años, acuérdense que el WI entró de 50 a 79. Las mujeres de 50 a 59 eran 8.833 mujeres. Arriba estrógenos solos, abajo estrógeno y progesterona. Esos numeritos expresan lo que está a la izquierda: el riesgo absoluto como número de eventos en rama de terapéutica de reemplazo hormonal, menos el número de eventos en placebo. Por ejemplo, en rojo, lo que está hacia arriba es peor para terapéutica, y lo que está en el otro color, verde o violeta, es reducción de riesgo. O sea,
el grupo estrógeno y progesterona abajo tuvo mayor exceso de riesgo, perdón, mayor exceso de riesgo que el grupo estrógeno solo arriba. O sea, ya se perfilaba que mujeres de 50 a 59 años, tal vez con estrógeno solo, no tenían incremento de riesgo y los incrementos de riesgo fueron sobre todo en trombosis venosa profunda y TEP. En el estrógenos y progesterona sí había más enfermedad coronaria, más ACV y más cáncer de mama invasivo. Así que ese fue el WI extendido, digamos, ya mostró alguna lucecita. Después hubo un metaanálisis de la base de Cochrane, 19.000 trials, 40.000 mujeres, tenían 63 años de promedio. La adherencia fue intermedia en los grupos, pero seguía mostrando en este grupo de trials incremento de riesgo de ACV, incremento de trombosis venosa profunda, aunque el riesgo coronario parecía estar igual o menor. O sea, terapéutica de reemplazo hormonal en este metaanálisis salió más o menos, digamos, no mal, diría, no tan mal. El estudio ELITE es un estudio bastante similar al KIPS, doble ciego, placebo, controlado, 500 mujeres, 547 mujeres, pero de nuevo eligen IMT. Así que lo único que mostró es que los que eran aleatorizadas a terapéutica de reemplazo hormonal empeoraba el IMT, pero menos, empeoraban más en el placebo. Yo diría también que es un estudio un poco blando, pero se utilizaron para dar como cierta posibilidad a la terapéutica de reemplazo hormonal. Hubo un análisis del WI en el 2017 que de nuevo fue algo más tibio. Un metaanálisis en el 2019, 31 trials, 40.000 mujeres. El riesgo coronario parecía menor, pero persistía incremento de riesgo de ACV, TIA y trombosis venosa en todas las edades, y también en el grupo de menos añoso, en grupos de terapéutica de reemplazo hormonal. En el metaanálisis, este es el que mejor estuvo, en el metaanálisis y metaregresión del 2020, fueron analizados 26 estudios, 47 observacionales, 26 trials y 47 observacionales. Este metaanálisis y metaregresión excluyó al WI, así que trabajó con todo el resto de los estudios. Hubo menor peso de riesgo del ACV, pero sí se mantuvo incremento de trombosis venosa, incremento de TEP, y empezó a surgir la idea de que se privilegie la indicación para mujeres con síntomas vasomotores, que son los sofocos. Finalmente, a ver, corro esto. Finalmente, la NAMS, que es la Sociedad Americana de Menopausia, en el 2022 emite una guía o un documento de posición, y en el 2025 emite otra que le dan junto con finalmente la FDA, que saca de la caja negra. La caja negra era una alarma y un aviso de no indicar, no continuar, no permitir que las mujeres estuvieran en terapéutica de reemplazo hormonal, por eso lo traje acá. Al final del 2025, FDA retiró de la caja negra la terapéutica de reemplazo hormonal. Y todo esto trajo una serie de idas y vueltas porque muchas veces los ginecólogos siguieron indicando terapéutica de reemplazo hormonal, y los que leíamos estos estudios suspendíamos la terapéutica de reemplazo hormonal. O sea, hubo montones de idas y vueltas. Ahora pareciera un poco la sensación que yo tenía cuando FDA lo sacó de caja negra, era como que ahora era para dárselo a todos, antes se lo dábamos a nadie. O sea que hubo mucho vaivén, así que voy a tratar de resumirles a quién deberíamos darles. Acá les puse que la terapéutica de reemplazo hormonal, después de leer todos estos papers, leí un montón de esto, tiene una compleja ecuación de riesgos y beneficios que varían con muchos elementos. Varían con la formulación de la terapéutica de reemplazo hormonal, con la vía de administración, con la edad de la mujer y con la relación temporal que tiene con su transición a la menopausia y con la duración del tratamiento. O sea, hay muchas variables que juegan en si la mujer se beneficiaría o no de qué. Y acá a lo que me refería es a la foto antigua, cuando mirar hacia atrás
no sirve porque las formulaciones de terapéutica hormonal, de reemplazo hormonal empleadas en los estudios grandes, viejos, son hoy por hoy no adecuadas. Se usaron muchas veces terapéuticas por vía oral. Sabemos que los estrógenos por vía oral tienen primer paso hepático y cuando tienen el primer paso incrementan muchísimo todo lo que es trombogénico, embolígeno, o sea que hay que darlos por vía transdérmica. Pero a su vez también las estrategias de prevención en las mujeres de esos estudios no son las actuales. En los estudios importantes, 7% de las mujeres recibían estatinas. Lo busqué esto para que tengan idea de qué tipo de estrategias se usaban. Hoy por hoy, entonces, ¿cuáles serían las indicaciones de terapéutica de reemplazo hormonal intentando evitar no dárselo a nadie y tampoco dárselo a todos? NAMS, la Sociedad de Menopausia Americana, definió 4 grupos de mujeres que podrían beneficiarse. El primer grupo es el más importante. Mujeres con síntomas vasomotores, estos sofocos moderados a severos, en una ventana temporal apropiada, que sería en menores de 60 años y a menos de 10 años de la transición climatérica. Esto que yo les mostré de 50 a 59 años fue dando la pauta de que si lo tenemos que dar, es mejor darlo cerca de la transición a la menopausia y cuanto más joven, mejor. El tema de los sofocos, uno en general no lo interroga, yo ahora lo empecé a interrogar y muchas mujeres, hay mujeres que tienen 8 o 10 años sofocos. O sea, hay muchas mujeres que están molestas. El sofoco, uno podría decir, bueno, es un poco de calor, pero muchas veces son nocturnos, tienen insomnio, las molesta muchísimo. O sea, es un gran factor de disturbio para la mujer. Así que nada más que empecemos a interrogar si hay síntomas vasomotores, porque si son moderados a severos y la ventana temporal es la adecuada, sería una posibilidad de beneficio. Muchas mujeres a quienes les ofrecen la terapéutica de reemplazo no tienen ni un sofoco. Dicen, ah, no, yo no tengo nada. O sea que hay vaivenes para los dos lados, digamos. Desde ya, que si hay útero, tiene que ser estrógeno más progesterona oral, y si no hay útero, estrógeno solo. Y que la vía de administración preferida siempre de estrógenos es transdérmica, la progesterona es oral. El segundo grupo. El segundo grupo es mujeres con osteoporosis o con alto riesgo de tener osteoporosis, o sea, osteopenias importantes, en la ventana temporal que se debería indicar, menores de 60 años y a menos de 10 años de la transición climatérica. El tercer grupo es menopausia precoz, sobre todo si es antes de los 40 o antes de los 45, porque uno entiende que la mujer estuvo privada de muchísimos años de protección hormonal. Y el cuarto grupo, que es el más blando, porque la Sociedad de Menopausia Americana lo aclara, es el síndrome genitourinario, que es todo lo relacionado con ardor, cistitis, infecciones urinarias, ginecológicas, que podría tener manejo tópico. Como dato importante, es que no deben indicarse para reducir el riesgo cardiovascular. O sea, las indicaciones de estos grupos: síntomas vasomotores, osteoporosis, menopausia precoz y eventualmente síndrome genitourinario, no deberíamos darla para bajar riesgo cardiovascular ni en prevención primaria ni en prevención secundaria. Entonces, los mensajes importantes de terapéutica. La terapéutica de reemplazo está indicada para manejo de síntomas vasomotores moderados a severos, sofocos, en mujeres menores de 60 y a menos de 10 años de la transición climatérica. Las formulaciones preferentes son estrógenos por vía transdérmica solos, si hay histerectomía, o combinados con progesterona si hay útero. El empleo de estrógenos por vía oral se asocia claramente a un incremento de ACV, trombosis venosa, T por primer paso hepático, así que debemos evitar estrógenos orales. El uso de otras formulaciones, acá esto es importante, yo tengo un montón de pacientes que lo hacen. El uso de otras formulaciones o vías de administración, pellets, chips, no tiene adecuada recomendación científica. O sea, la Sociedad Americana de Menopausia advierte que hay que evitar esto porque los pellets, los chips, son incorporados en forma subcutánea, duran 6 meses. Si uno quiere retirarlo por algo que ocurrió, no se pueden retirar, o sea, hay que esperar los 6 meses. Entonces, ellos insisten que eso no tiene
validación. La terapéutica no debería iniciarse, y esto es clave, para prevención cardiovascular primaria o secundaria. No dar, y a las mujeres en prevención secundaria, que también me ha pasado, que han tenido infarto o enfermedad cardiovascular establecida, no deberíamos considerar terapéutica de reemplazo hormonal. Respecto a la terapéutica de reemplazo hormonal, mi sensación es que va a continuar, que es un capítulo que va a seguir adicionando elementos, y cierro nada más con una última diapo de conclusiones de enfermedad cardiovascular de la mujer. La mujer tiene factores de riesgo clásicos y propios que la califican de modo diferente que los hombres. Las mujeres reciben menos medidas preventivas, estudios y tratamientos que el hombre. El riesgo cardiovascular de la mujer se eleva con la edad y llega a superar el del hombre. Podemos hacer cosas que modifiquen esta situación desde ya, y lo primero es pensar en toda esta realidad al ver la próxima mujer en nuestro consultorio. Y les cierro con esta cifra. En Argentina, esto es súper real y actualizado, muere una mujer cada 11 minutos de causa cardiovascular. Así que, y cierro con estas dos mujeres que son mis nietas, las dos benjaminas de la familia que me alegran el corazón. Así que bueno, muchas gracias a todos. Espectacular, muy bueno. Bueno, Preguntillas, preguntillas. Meli, una pregunta. Estás muteado, Sí, bebé. una pregunta. El beneficio de las mujeres con menopausia reciente y menores de 60 años, ¿esas mujeres habían recibido terapia combinada o terapia solamente con estrógenos o están analizadas todas juntas? Perdón, ¿me repetís? en el subanálisis del WII de 50 a 59 años, Sí. si recibían estrógenos solos o estrógenos y progesterona. No, como el estudio, ¿querés mutear esa bichi? Como el estudio tenía las dos ramas, las mujeres de 50 a 59 años fueron casi 9.000 de las 27.000 y pico. Esas 8.833 mujeres estaban divididas en las dos ramas. Claro. O sea, y la rama que le fue mejor fue estrógeno solo. Había un detalle: el estrógeno era oral y la progesterona era una progesterona que no se usa La actualmente. Por medroxi. ahí Gabriel nos puede, claro, medroxiprogesterona, por ahí Gabriel nos puede agregar algo, Gaby Micali, de esto, pero era terapéutica, era lo que se usaba en ese momento, ¿no? Sí, además eran estrógenos conjugados, que era lo que se usaba en ese Sí, momento. sí. Y orales, sí. Sí, orales. Sí, ahora lo que se empezó a usar en el mundo es la dihidrogesterona, así que eso va a Sí. llegar a la Argentina el año que viene y es lo que todas las sociedades de gineco están empezando a usar en el mundo, ¿sí? Que es oral. Igual Y las lo que yo vi, indicaciones son como lo sí. decís vos, menos de 10 años de menopausia, menores de 60 años, tal cual. Tiene un Y lo- sustrato fisiopatológico eso. Nosotros, pues yo sí, publiqué en el año 1997, tenemos publicado un trabajo en la revista Maturitas con cardiografía y impedancia, estrógenos vía oral versus estrógenos transdérmicos. Y la hemodinamia de esas mujeres cambia totalmente. No cambia para nada y hay aumento de la resistencia periférica con los conjugados y mejora la hemodinamia de esas mujeres con transdérmicos. O sea que hay una sí. plausibilidad biológica. Sí. Lo otro que pasa con las mujeres grandes podría ser que obviamente la rigidez vascular, las placas, todo el daño vascular, sea lo que sea la terapéutica de reemplazo, llega a un vaso absolutamente como agredido, muy Dañado. diferente claro. Entonces eso también seguramente, cuanto más joven, más cerca de la transición, mejor. Ujú. Sí, otro temita, cuando se piensa en el síntoma de la menopausia, en general se piensa en los flashes, en los calores, en la parte vasomotor, se piensa en el incremento del riesgo cardiovascular, pero hay muchos otros síntomas que son de la esfera psicológica, que tiene que ver con los receptores que están sobre todo en el hipotálamo, el tálamo, la amígdala, de estrógenos tipo 1 y tipo 2, entonces donde aparece más la depresión, aparece el insomnio, aparece ideación negativa y todo eso, que también mejora mucho con la terapia de reposición hormonal. Ujú. Bueno, la Sociedad Menopausia Americana trató de poner
cuatro grupos fuertes como para decir, porque muchas veces, por ejemplo, yo tengo mujeres que me dicen que se pusieron un chip de testosterona y se sienten, al otro día ya estaban bárbaras y Es qué un sé buen yo, después placebo. empiezan todas Es las cosas placebo. tipo medicina funcional y todo lo que ya Mm. sabemos, que es complejo, ¿no? De diferenciar. Lo otro que a mí me pasó a mucho ahora, que me metí en el tema, que me puse a leer tanto, es que los ginecólogos cuando le indican, no saben sopesar, por ejemplo, le indicaron terapéutica de reemplazo hormonal a dos pacientes mías con infarto. Una tuvo dos infartos y otra tuvo un infarto anterior extenso. Las dos les habían indicado terapéutica de reemplazo hormonal. ¿Para Una lo qué? empezó a usar y la otra vino a consultarme. O sea, el ginecólogo tal vez tendríamos que asociarnos, porque el ginecólogo no sabe sopesar esos riesgos, no sabe evaluar. Tal vez tendría que estudiar medicina. Yo, yo soy súper escéptico. Yo creo que hay montones de hipótesis fisiopatológicas que son hermosas, maravillosas, todo, pero la verdad que las hipótesis fisiopatológicas no sirven para la práctica clínica, lamentablemente, en general, salvo en Bueno, lo hemos medicina visto en muchas intensiva, cosas, sí. no Sí, sirven. Entonces, mientras seguimos discutiendo hace 30 años la utilidad de la terapia hormonal de reemplazo, las estatinas demostraron la caída de la mortalidad, las drogas para la hipertensión siguieron bajando la presión y la mortalidad. Si hace 30 años que estamos tratando de demostrar si una cosa sirve o no sirve, o mejor, si una cosa no hace daño, y todavía seguimos, ya hay decenas de miles de mujeres seguidas durante decenas de años, y todavía no estamos convencidos de algo, para mí es, La vitamina si hay D. algo, no digo tan mal, pero digo, si hay algo debe ser muy poco. Ahora, lo que sí hay son síntomas de cosas. Entonces, no cabe duda que los sofocos son un problema importante. No cabe duda de que la menopausia, a diferencia de la andropausia, es una cosa muy violenta y mucho más intensa que lo que le pasa al hombre y que produce muchos síntomas. No cabe duda de que la osteoporosis probablemente sí sea algo que pueda mejorar con hormonoterapia, sobre todo en las menopausias precoces. Con lo cual, a mí me parece que esas son las únicas indicaciones que podrían justificar que a una mujer se le dé hormonoterapia, y después de eso no hay nada. Y si tiene enfermedad cardiovascular, ni pensarlo. A mí me parece que toda esta ola de volvió la hormonoterapia es una cosa Industry. que no tiene ninguna justificación. Y todavía no hay, recordemos que no hay un solo trabajo controlado, randomizado, doble ciego, que haya demostrado algo, porque todos son o estudios observacionales o estudios controlados con metas Sí, y con mucho sesgo. engrosamiento de la íntima, ya ni le damos bola No, al no, con mucho engrosamiento de la sesgo, íntima, por supuesto. sino que Toledo nos diga para qué le sirve el engrosamiento de la íntima, ya ni le damos bola a eso, y ahora vienen estos dos trabajos a basarse y a cambiar. Así que me parece, para mí, hay mucho ruido con esto y las indicaciones son muy precisas, básicamente sintomáticas y excluir a los pacientes enfermos con patología cardiovascular. Ujú, de acuerdo. Sí, un último detalle para comentar. La Sociedad de Cardiología va a publicar una toma de posición en el próximo Congreso SACA al respecto. Está revisando la bibliografía y va a hacer una publicación en el próximo Congreso. Y después lo que ahora sí yo está tuve claro es que, que los estrógenos le hacen bien a la mama, le hacen muy mal al endometrio y la progesterona protege, o en teoría debería proteger el endometrio. No El lo hace. otro problema es el metodológico, porque a lo largo de los 30 años las dosis y las medicaciones que se han utilizado han variado de una manera brutal, con lo cual habría que volver a repensar y a reevaluar todo con las drogas que se usan actualmente, con las dosis, con las combinaciones actuales, ¿no? Sí, sí. Es muy complicado para que podamos decir que pasa que esto que vos decís, Edu, es súper así. Cuando salió lo de FDA, uno de los que comunicaba, un vocero, decía, por años hemos privado a las mujeres de la estrategia que más reduce el riesgo cardiovascular Ah, bueno. respecto a todo lo conocido. O sea, salen a decir cosas que ahí, bueno, ya nos fuimos como que, no, Es no yo es cierto. viví una así. época, bueno, Gabriel
no sé si Gaby Micali, por ahí más joven, pero Gabriel y yo vivimos la época en que le dábamos hormonoterapia a las mujeres A que entraban en todas. menopausia. O Sí, sea, yo sí, les sí. indicaba a todas, Sí, salvo a hasta que No, todas. apareció el Guay. El día que apareció el Guay, chao, se terminó. sí, yo empecé con el Exacto. guay, así que yo empecé con el no hay que dar. Claro. Claro. Bueno, Bueno, Nosotros le dábamos a todas. sí, hoy sí. por hoy, no, pero tengo que decir que hay ginecólogos súper pensantes, así, contrariamente a los que dan a todos, que por ahí hacen un ateneo para decidir si tal mujer, un ejemplo es la doctora Marta Tutzer, que es Ah, familiar muy bien. del doctor Wyman, verdad, que hacen un ateneo para decidir si No es esto, si familiar, sopesar, No, no, no es, familiar no no es es. familiar, No, es la no. esposa. Exactamente. Estamos bueno, desposados. es mi ginecóloga y es Claro. excelente. Bueno, Bueno, no, que después está el tema de la posibilidad de verificar todo esto, de sopesar, en vez de decir, bueno, para que se sienta bien, porque después la mujer empieza a usar y a los 2 minutos se siente bien, y porque también, esto me salvó. también para los sofocos hay otras alternativas y no necesariamente tienen que ser los estrógenos. Y también Pero es bueno, hacer. No, está es claro que verdad sí, que son, sintomáticamente sirven, eso no cabe duda. claro, Sí, pero obvio. Eso no cabe el duda. riesgo-beneficio a veces también se plantea si hay que usar tibolona o si hay que utilizar algún tipo de inhibidor serotoninérgico y si eso también Bueno, reduce los sofocos. Bueno, ahora hay un fármaco que no está todavía en Argentina, Fenicet, no sé, que se consigue en Estados Unidos, que es un Fenicetan, algo por antisofo, el estilo, que es un NK3 Fenicet, específico. sí, que no es terapia de reemplazo y que es muy, muy reductor de sofocos, porque en realidad para los sofocos son geniales, los claro, estrógenos, o sea, eso hay que decirlo. sí, sin duda. Yo tengo mujeres que ahora que lo interrogo, que no duermen y yo tengo de esas, o sea, si uno empieza a interrogar, hay mujeres que, por ejemplo, el sofoco nocturno es demoledor, no Sí, las sí, deja dormir en toda la sofoco noche y la y después están sudoración. filtradas todo el día y Sí. entiendo que ahí tiene una indicación, Ujú. sí Un corresponde. comentario sobre la tasa de mortalidad, Meli. La tasa de mortalidad en la Argentina va a crecer todos los años y la tasa de mortalidad por causa también. Porque la tasa de mortalidad depende de varios temas, ¿no? Obviamente el acceso al sistema médico, etcétera. Pero hay un tema que le pega en forma indirecta y muy fuerte, que es la caída de la tasa de natalidad. Ujú. La caída de la tasa de natalidad que tenemos en la Argentina es brutal y Sí, afecta a la pirámide poblacional. Entonces, como la pirámide deja de ser pirámide y se vuelve más rectángulo, la tasa de mortalidad crece porque la mortalidad de las personas crece año a año. claro. Entonces, vamos a tener crecimiento de tasa de mortalidad de todas las causas, incluyendo la cardiovascular, más allá de que también puede estar creciendo en forma estándar, ¿no? Sí, sí. Ajustada. La única que no debería crecer es la tasa de mortalidad infantil, que está creciendo. Y esa debería crecer, claro, exacto, obvio. Bien. Bueno, Bueno, chicos, muy bien. Muchas gracias por estar. bueno, Gracias, Meli. Y gracias a todos. terminamos el Ateneo hoy. Impecable, me gustó. Gracias. Excelente. Muy lindo, Buenísimo. muy Besos a provocativo, Chao, muy chao. todos. comunicativo.